Buenas tardes con todos y bienvenidos al séptimo día del curso de Internet de las Cosas. Eh, Hoy yo voy a ser el expositor del día de hoy. Mi nombre es Guerrero Eric, estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Eh, Primeramente vamos a ver un poquito sobre las normas de la etiqueta. Si tienen algún problema o pregunta, por favor escribirlo en el chat o levanta la mano y al final se le va a responder. Ya, el tema que vamos a ver hoy está relacionado con las clases anteriores. Vamos a ver el tema de los sensores, algunos tipos de sensores que se utilizan en este tema del Internet de las Cosas, algunas funciones, y luego al final vamos a ver unos 2 o 3 ejercicios mediante la plataforma de Tinker. Ya, nuevamente, ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y realizar una acción en base a esto. Un sensor también se le puede llamar como entrada o input. Nos permite captar la información, como dije, del medio físico externo que nos rodea. En otras palabras, podemos encargarnos de medir algunas señales, magnitudes físicas y transformarlas en una señal eléctrica. Estas señales eléctricas posteriormente pueden ser comprendidas y medidas con ayuda de un microcontrolador. Con los sensores podemos medir magnitudes físicas como son la temperatura, presión, fuerza, algunos tipos de gases y algunas otras que ya vamos a ver más a continuación. Así como también podemos realizar el análisis de posición lineal, angular, desplazamientos de golpes mediante dispositivos específicos y demás características. El funcionamiento de un sensor. Un sensor detecta un cambio mediante estímulos del entorno y después responde con una salida en otro sistema. Este convierte un fenómeno físico en un voltaje análogo medible para luego posteriormente ser analizado o representado mediante una pantalla legible. Podemos ver aquí un pequeño simple diagrama de cómo actúa un sensor. Se detecta el estímulo, se realiza el proceso y luego la salida de una señal eléctrica mediante ese análisis. Estos estímulos pueden ser de varios tipos: eléctricos, mecánicos, de radiación, térmicos, químicos, ópticos o magnéticos. A continuación, algunos tipos de magnitudes que se pueden realizar la medida mediante los sensores. Pueden ser de gases, de luz, de humedad, de temperatura, de presión, entre otros. Como vemos aquí hay varios tipos de magnitudes que se puede realizar mediante la aplicación de estos sensores. El funcionamiento del sensor. Funcionamiento se basa en 3 posiciones, digamos así: el fenómeno físico, que va a ser el que vamos a analizar; el procesamiento, análisis de esta señal, y luego va a ser la salida que vamos a producir mediante este cambio. Este cambio puede ser importante eh, si deseamos realizar algún proceso en específico en el cual requiera, por ejemplo, un voltaje no tan alto o un alto. Debemos realizar un tratamiento de señal. Podemos realizar un- ah, podemos añadir un filtro, un amplificador, en como se requiera en base al proyecto que necesitemos. Sin embargo, para que los sensores trabajen en su totalidad, se necesita de un dispositivo adicional. Este va a ser un microcontrolador, el cual es un componente que recibe dicha información y la envía posteriormente a unos actuadores que van a ser los que reciban esa información o también la representen mediante pantallas LCD o cualquier otra.
siempre y cuando se detalle este tipo de información. De igual manera, otro paso importante es el tratamiento que vamos a dar a esta señal. Por ejemplo, si deseamos adaptar una salida, como dije, a niveles apropiados de voltaje, podemos usar amplificadores o filtros. Esos van a cubrir esta necesidad. Este proceso, de igual manera, podemos realizarla usando programación, donde previamente se recogió dicha información y posteriormente se generó un proceso que finalizará en una acción específica deseada. Puede ser activar un ventilador, mover un servo, prender un LED, entre otras, ¿no? Algunas características de los sensores. Entre las características típicas de los sensores podemos destacar las siguientes. Rango de medida, precisión, el óxido, desviación de cero, la linealidad, sensibilidad, resolución, la rapidez, las derivas y la repetitividad. Dentro de la gran variedad de los sensores que nos podemos encontrar en el mercado, existen diferentes modelos que podemos hallarlo para el mismo principio, para la misma actividad. Estos se destacan o se diferencian principalmente en el precio que podemos adquirirlos, ya que cada sensor va a detallar algún tipo específico de, digamos, de precisión. Unos van a ser van a tener mayor rango de medida, menores errores y así. Estas características también se pueden presentar debido a los procesos externos, como son las derivas, son procesos o acciones externas al dispositivo que van igual al final a alterar el detalle o la información obtenida mediante ese sensor. Para la precisión, encontramos que la precisión es el error de medida máximo esperado. Rango de medida, bueno, puede variar entre dispositivos. Otra característica básica es el offset o desviación de cero. Esta refleja el valor medido cuando el sensor debería volver a cero. La siguiente, la sensibilidad de un sensor, es la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. Como linealidad podemos decir que se refleja si hay o no una relación lineal entre el valor real y el valor medido. La resolución viene siendo la mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la salida. La rapidez de respuesta es la capacidad del sistema de medida para seguir las variaciones de la magnitud de entrada. Y las derivas, como lo dije anteriormente, son otras magnitudes externas que podemos influir pueden influir en la medición final. Por ejemplo, condiciones ambientales como humedad, oxidación, temperatura, tiempo de uso del sensor y envejecimiento del dispositivo. Y finalmente la repetitividad es el error esperado en repetir varias veces la misma acción o el mismo uso del dispositivo. Ya, tipos de sensores. Entre estos tipos de sensores podemos encontrar diversos que se enfocan a actividades específicas, pero también podemos detallar algunas familias, por así decirlo, de estos tipos de sensores que van a ser dos, de tipo análogo y de tipo digital, pero también podemos encontrar eh, tipos de sensores que se clasifican según la familia de los activos o pasivos. Pueden ser que generan una señal eléctrica siendo los activos, mientras que los pasivos modifican una característica eléctrica, la resistividad, la capacidad, entre otras. Y otra clasificación sería de directos y acondicionamiento intermedio, siendo los directos la magnitud de salida se obtiene directamente y con los de accionamiento intermedio la magnitud de entrada se obtiene en otra que es medida directamente. En esta clase nos vamos a enfocar un poquito en los análogos y digitales que van a ser los principales. Los análogos devuelven una señal
de tipo continuo y los digitales devuelven una señal de tipo discreto. Los sensores, en lo que respecta a este tipo de sensores, hay muchos tipos en el mercado para medir distintos fenómenos, los cuales cumplen o no la aplicación a la que se destina. Esta clase, como dije, vamos a ver los dos tipos que les voy a presentar. Tipos de sensores se enfocan en análisis de las características, las magnitudes que vimos, temperatura, humedad, presión, algunos sensores de detección de metales, materiales férricos, proximidad, de luz, entre otros. Vamos a ver a continuación algunos tipos de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son los más comunes, los más populares de uso cotidiano. Estos transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas y luego serán procesados por un equipo. Millones de estos sensores funcionan todos los días en distintas aplicaciones de la vida cotidiana, desde la temperatura de un monitor, de tablero, de instrumentos, hasta las temperaturas medidas en fabricación de productos farmacéuticos, por ejemplo. Sensores de medida se clasifican en 4 tipos: los termómetros resistivos, termistores, termopares, semiconductores. Como podemos ver en la imagen, tenemos algunos detallados, siendo uno, por ejemplo, del más usado en proyectos simples, el LM35. Esto es un sensor de humedad también. El sensor de humedad se usa siempre que sea necesario detectar la humedad del aire. El sensor se usa en conjunto con un regulador para obtener una humedad constante en un laboratorio. Y los termopares y termistores también, que son los tipos de sensores de temperatura. Para sensores de presión, un sensor de presión es un dispositivo capaz de medir la presión de un gas o de líquido. Este instrumento está compuesto por elementos detector de presión, con el cual se determina la presión real aplicada al sensor, y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. Estos tipos de medidas de presión se pueden utilizar varias propiedades para clasificar estos dispositivos. Se pueden clasificar en intervalos de presiones que miden, en el rango de temperatura de funcionamiento o el tipo de presión que miden. La presión puede ser absoluta, manométrica, relativa, o también puede ser diferencial. Podemos encontrar los tipos de sensores de presión relativa, de igual manera. Para los sensores de presión absoluta, estos miden la presión con respecto a la cámara de diferencia. Los sensores de la presión manométrica se emplean para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en el momento. Y los sensores de presión relativa normalizada también podemos encontrarlos como sensores de presión relativa que miden la presión con respecto a una presión fija, en lugar de con respecto, por ejemplo, a la presión atmosférica que está presente. Por otra parte, los sensores de presión diferencial determinan la diferencia entre dos presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluidos y caudales. La ventaja más evidente de estos sensores de presión absoluta radica en que siempre miden la relación en la misma presión de diferencia en el vacío, por lo tanto no se ven afectados por los cambios de la presión atmosférica. Y además, los cambios de temperatura influyen en menor medida en su funcionamiento. A continuación, vamos a ver un poquito sobre los acelerómetros. Los acelerómetros se usan para medir distintos tipos de vibraciones, integrar salidas para calcular desplazamientos y aplicaciones utilizadas en aplicaciones de navegación, orientación,
y demás dispositivos como son la aplicación de teléfonos, pruebas automotrices y captura de movimiento. Estos acelerómetros se usan para análisis de vibraciones y golpes en máquinas. Básicamente cualquier cosa que se pueda realizar algún tipo de movimiento o vibración. Se basan normalmente en un principio denominado piezoeléctrico, que consiste en cuando un cristal de cuarzo se somete a tensión, libera una corriente de iones cargados proporcionalmente a la tensión. Sus salidas se pueden integrar para calcular el desplazamiento y la velocidad. Hay acelerómetros de tipo capacitivo que se basan en un principio diferente y que son populares en aplicaciones industriales menos exigentes. Además, hay acelerómetros basados en la aplicación de MEMS, que se utilizan en muchas aplicaciones de navegación, orientación, y como dije, la aplicación de teléfonos y captura de movimiento. Estos sensores se encargan de eh, estar conectados a un acondicionador de señal de tipo de carga. Algunas aplicaciones más específicas de estos dispositivos podemos encontrarlo en pruebas de choque de vibración, de todo tipo en aplicaciones industriales, aeroespacial como pruebas de tensión y pruebas de vibración de motores, algunas aplicaciones de transporte como son los registros de golpes, vibraciones durante un transporte de artículos frágiles, en la electromotriz, choque y vibración en el panel de cuerpo, pruebas de comodidad del pasajero, vibración del motor, y entre otras como son vibraciones torsionales y rotacionales y vibraciones producidas por el cuerpo humano. Eh, Sensores de galgas extensiométricas. Estos son usados en aplicaciones enfocadas a la fuerza, al análisis de la fuerza. Puede ser tensión, deformación, aplicación de una carga. Para que funcione este sensor, debe estar correctamente alineado, pegado a un objeto bajo prueba. Cuando aplicamos tensión al objeto, al doblarlo, al girarlo, la resistencia de la galga extensométrica cambiará linealmente y entonces podremos medirlo. Algunas aplicaciones de estos sensores de galgas podemos encontrarlo en la medición de tensión y deformación, medición de peso y carga, las mediciones para fuerza o para golpes y vibraciones. Entre ventajas y desventajas de estos dispositivos podemos detallar que son ligeramente económicos, se utilizan en una gran gama de aplicaciones. Como desventajas podemos detallar que la instalación de estos dispositivos requiere de un conocimiento especializado. Para un acondicionamiento de señal requerido es relativamente complejo. Y un factor importante para utilizar estos dispositivos es que se debe tener en cuenta que la temperatura puede afectar a las mediciones finales que se obtengan con este sensor. Una aplicación igual de estos sensores es el trabajar en conjunto entre varias galgas, que si colocamos, por ejemplo, 4 sensores de galgas tensiométricas en una determinada forma, cuerpo, podemos crear un sensor diferente llamado celda de carga. Este es esencialmente utilizado igual en aplicaciones de fuerza. Estas celdas de carga podemos encontrarlas en pruebas de materiales, como son usar piezas a medida que se fabrican para mantener una consistencia establecida. En el área aeroespacial podemos detallar que se utilizan en el empuje de motor a reacción, carga sobre ruedas y chasis. En el área médica y de salud
Se utilizan en balanzas de incubadoras y equipos de fisioterapia en el área de agricultura. Se detallan en aplicaciones de pesaje de ganado, tolva y aplicaciones de silo. Para la construcción, de igual manera, podemos encontrar estos sensores en aplicaciones de fuerza de cables en ascensores, en fuerza de andamios. Estas celdas de carga son instaladas en la parte inferior de la báscula de baño digital. Cuando sube la báscula y comprime las celdas de carga, se produce un cambio en la resistencia que un microcontrolador mide y convierte en un valor en kilogramos libres. Algunas ventajas y desventajas del uso de estos dispositivos. Podemos detallar que las mediciones pueden ser muy precisas y repetibles. Están disponibles de cargas muy pequeñas hasta cientos de miles de kilos. Disponibles en una gran variedad de formas y tamaños para aplicaciones que requieran de una forma establecida. Como desventajas también podemos encontrar que las mediciones pueden verse afectadas, como detallamos anteriormente, por la temperatura ambiental, que es un factor a tomar en cuenta al usar estos dispositivos. Otra desventaja que requiere de un acondicionamiento de señal de galgas de extensión métrica relativamente costoso. Bueno, otro tipo de sensor que vamos a ver son los sensores LVDT, sus siglas transformador diferencial variable lineal. Se utilizan para medir desplazamiento y posiciones relativamente cortas, como un micrómetro, por ejemplo. Se tratan de un sensor sin rozamiento, ya que al ser tipo inductivo, la variación es por campo magnético. Los formatos de estos sensores de desplazamiento inductivo son variados. Modelos con osciloelectrónica se pueden encontrar para soportar altas temperaturas, modelos de igual manera para insertar en cilindros que pueden soportar altas presiones, o para algún tipo de modelo de aplicación de palpador. Ese sensor en sí no contiene componentes electrónicos, lo que lo hace popularmente usado en entornos hostiles. Ahora veremos un poquito sobre los transductores. ¿Qué son los transductores? Eh, son, son sensores, pero que no requieren la necesidad de estar en constante contacto con el objeto a medir. Los transductores podemos encontrarlo como un ejemplo muy básico del termómetro de mercurio. Yeah. Y también en otras aplicaciones como son los calibradores de tensión, en aplicaciones de uso de fuerza y presión, los termopares que los vimos en las diapositivas anteriores, y los velocímetros. Algunos tipos de transductores son en base a dos familias, tipo de análogo o tipo digital. Los análogos proporcionan una señal analógica continua, por ejemplo, de voltaje de corriente eléctrica, mientras que los digitales producen una señal digital en forma de un conjunto de bits de estado en paralelo formando una serie de pulsaciones que pueden ser contadas. ¿Cuál es la diferencia entre los sensores y los transductores? La misma, bueno, al igual que un sensor, un transductor es capaz de realizar la misma tarea. La diferencia está en que el sensor siempre está en contacto con la magnitud a leer y un transductor no necesariamente tiene que tomar la lectura directamente. Unos ejemplos muy
básicos usados de estos dispositivos son los micrófonos, los termómetros de mercurio, como dije anteriormente. El micrófono es uno de los transductores más conocidos que transforma la señal acústica de nuestra voz en una señal eléctrica que puede amplificarse, transmitirse, grabarse y reproducirse. Todo esto se realiza mediante la aplicación de un sensor electroacústico que convierte sonido. Por otro lado, el termómetro, un termómetro de mercurio, es un tipo de igual tipo de transductor muy común utilizado que se puede utilizar para realizar la medida de temperatura. Se basa en la reacción del mercurio y los cambios de temperatura. Y al marcar un tubo, digámoslo, con valores de temperatura, podemos ver cuál es la información referente a la temperatura del objeto que estemos analizando. Por supuesto, si no hay salidas por parte de lo visual, este dispositivo eh, se pueden aplicar en usos, por ejemplo, del horno, fuera de la ventana de la cocina. Particularmente es útil para aplicaciones de adquisición de datos porque registra sus valores y debemos tener una salida que pueda digitalizarse, y este no es el caso. Sensores ópticos. Existen varios tipos de estos sensores en aplicaciones destinadas al uso de luz infrarroja, ultravioleta, detección de objetos, ausencia de presencia de igual de un objeto y reemplazo de sensores convencionales. Existen innumerables aplicaciones para hacer uso de estos dispositivos. Podemos realizar para detección o medir la cantidad de luz ambiental alrededor del sensor específico. Unos ejemplos más obvios incluyen los interruptores automáticos para apagar y encender las luces. Esto requiere de un fotodetector. Las principales tecnologías utilizadas para la aplicación enumerada incluyen la fotovoltaica, las fotocélulas, también conocidas como fotoresistores. Están diseñados para detectar y medir la luz, y algunos están diseñados para funcionar dentro del espectro infrarrojo, incluso el espectro ultravioleta. Para el espectro infrarrojo, lo que se usan muchos sistemas robóticos, así como nuestros controles remotos, una televisión de casa. La radiación infrarroja no puede ser vista por el ojo humano, pero esta sí puede ser dañina en altas dosis, por lo que detectarla es importante por razones de seguridad entre las aplicaciones que vayamos a utilizar. Detección de objetos. Podemos realizarla mediante la aplicación de fotodetectores, también conocidos como sensores de proximidad, así como el denominado también semiconductor, el fotodiodo, que se utilizan para medir distancias entre objetos y también para detectar la presencia o ausencia del mismo. Estos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluidas las líneas de proceso de fábrica, para asegurarse de que los objetos estén espaciados, por ejemplo, correctamente colocados en una línea de fabricación, en una correa, o para detectar cuando un objeto está en posición en una línea de ensamblaje. También se utilizan en aplicaciones del área automotriz, también detectando la presencia de otros automóviles, otros objetos, así como sistemas de alarmas, unidades de CD y DVD. Aplicaciones de estos sensores, bueno, como ya lo detallé, también podemos encontrarles definidamente como para encender y apagar luces automáticamente, sistemas de alarmas, todo esto mediante la adición de algunos otros dispositivos, como por ejemplo vamos a ver al final de la clase un ejercicio que mediante
la aplicación de estos sensores vamos a encender un LED o detallar la temperatura que se está utilizando en caso de sensores de temperatura o sensores de movimiento también que vamos a realizar algún otro ejercicio. Entre otras aplicaciones, detector de humos, análisis de muestras médicas, buscadores de rangos láser, gafas de visión nocturna y abrir puertas automáticamente mediante el análisis. El dispositivo utilizado comúnmente son las cámaras. Para estos se detallan algunos tipos de sensores específicos como algo de uso principal en estas aplicaciones. Pensamos que las cámaras como algo que solo se utilizan para realizar fotos o videos, pero también se usan mucho en todo tipo de aplicaciones industriales y científicas, como son la detección de objetos, la detección automática. En fábricas podemos utilizar sensores de imagen único y continuo para monitorear, controlar una amplia variedad de procesos de fabricación y línea de ensamblaje. Las cámaras también son una parte importante de la aplicación en sistemas DAC, que son constituidos por sensores y demás programación y hardware de toma de medidas. De hecho, algunos de estos sistemas DAC pueden utilizarse una o más cámaras de video y grabar sincrónicamente los datos para realizar un análisis de datos analógicos y digitales programados previamente. El DAC, como dije, es un conjunto de sensores, hardware de toma de medidas y software de programación enfocados en la adquisición de datos de un fenómeno físico, bueno, como la temperatura, presión, sonido. Algunos tipos de estos sensores utilizados en las cámaras se detallan en las áreas industriales para cámaras infrarrojas y para cámaras de alta velocidad. Para cámaras industriales, automatización de fábrica y control de procesos, en prueba de ruido y automovilístico, pruebas de túnel de viento, pruebas de frenos, de superficie de control espacial, de deslizamiento de escape, pruebas para análisis del motor. Para cámaras infrarrojas, encontramos en pruebas de energía y potencia y en sistemas avanzados de asistencia de conductor o ADAS. Para cámaras de alta velocidad, se analizan en pruebas de balística, de investigación de dinámica de fluidos, prueba de materiales, de choque en automotriz, prueba de túnel de viento aeroespacial. Uno de estos sensores más utilizados encontramos los CCD y los CMOS, y entre otros. En resumen, los sensores cómo funcionan, cómo se pueden aplicar en las diferentes gamas de aplicaciones, realmente es muy grande. El monitoreo y la prueba de estos dispositivos se basan en la tecnología de los sensores y demás dispositivos como los actuadores que van a realizar las acciones que estos van a analizar, digámoslo. Esos sensores cada vez son mejores en base al avance tecnológico, por lo que cada vez van a ser un poco más precisos, más competencia entre el mercado y obtendremos mejores resultados, ¿no? Más eficientes, más precisos y repetibles. Tecnología basada en sensores está constantemente en actualización. Bueno, vamos a ver ahora sobre los dos temas de sensores principales, que son los sensores analógicos y luego los sensores digitales. Para sensores analógicos, son dispositivos que tienen como objetivo emitir señales en proporción al elemento o cantidad que se está midiendo. Como ya sabemos, nos rodean sensores analógicos por todas partes, ya que necesitamos un control de entorno y hacer que la tecnología actúe en función de alguna necesidad que nosotros requeramos. Los sensores pueden mostrar las posibilidades de análisis en función de la magnitud física
que detectamos, haciendo que ésta se puede escalar o obtener un valor cada vez más acertado a lo real. Funcionamiento de los sensores analógicos. Una señal analógica puede ser una sinoide, donde conforme va pasando el tiempo, el valor va pasando a un valor máximo, un valor mínimo de manera cíclica. Para que se realice este procedimiento es necesario que el instrumento reciba la alimentación desde un equipo de control eléctrico donde sí exista corriente continua. Además, estos sensores deben transformar ese tipo de cambio para detectar un voltaje analógico que pueda ser utilizado por la electrónica que lo acompaña. De este modo logramos mostrar valores y posteriormente realizar alguna acción en consecuencia a nuestro circuito o al uso que le demos. Ventajas de estos sensores analógicos. Este tipo de dispositivos puede tomar cualquier importe ante una variable continua. El procedimiento para emitir señales es muy simple. La transmisión de la señal se ejecuta de forma sencilla, relativamente sencilla. Puede ser implementado en cualquier proceso industrial, señal continua. Em, ah, algunos tipos de estos sensores podemos encontrarlos en aplicaciones como son acelerómetros, sensores de calidad del aire, de temperatura, magnómetros, giroscopios, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver, por otro lado, los sensores digitales. Son aquellos sensores que emiten valores discretos, generalmente relacionados con la posición lineal o angular. Algunas aplicaciones de estos sensores se pueden encontrar en codificaciones rotativas, sensores de dientes y sensores de proximidad. Ventajas de estos sensores de proximidad, por ejemplo, que son muy confiables y de bajo costo. Son de tipo capacitivo, también pueden utilizarse para medir el espesor, mientras los de tipo inductivo no se ven afectados por agentes externos como el agua o entre otros. Por otro lado, los codificadores rotativos tienen ventajas son aptos para una alta velocidad y una baja latencia. La resolución es muy alta. De igual manera, son dispositivos confiables y con una buena precisión. Otra ventaja de los sensores de dientes de engranaje son típicamente muy resistentes y difíciles de romper y relativamente bajos en costo inicial y operativo. Por otro lado, las desventajas de estos sensores, podemos detallar que los sensores de proximidad tienen detección de distancias limitadas, además que requieren una energía externa. Para los codificadores rotativos, la desventaja de la posible interferencia de señales de radiofrecuencia en codificadores magnéticos, posiblemente una interferencia de luz con codificadores ópticos. Finalmente, para los sensores de dientes de engranaje, las ventajas de las distancias de detección son distancias limitadas. La resolución del ángulo de igual manera es limitada en comparación con los codificadores que pueden proporcionar cientos, miles de pasos alrededor de una rotación de un eje de 360 grados. Ya. Y eso sería todo por la parte de práctica. Ahora vamos a pasar a la parte de la realización de algunos ejercicios mediante el software de Tinkercad, pero vamos a realizarlo en unos 10 minutitos a las 5 para las 6. Regresamos y vamos a realizar unos ejercicios con el software de Tinkercad.
Listo. Volvemos. Les voy a pasar esta presentación en PDF al chat de WhatsApp para que puedan ver de mejor manera el circuito que vamos a realizar. De igual manera están los elementos que vamos a utilizar y el código para que cada ejercicio les sirva. Ahorita les paso el chat de WhatsApp. Un momento. Listo, ahí les compartí la presentación de este momento para que vayan a las últimas hojas. Ahí está la parte de la práctica y puedan visualizar cada ejercicio. Vamos a realizarle primero este ejercicio que es el de sensor de temperatura y un LED RGB. Eh, me confirma si alguien tiene problemas para ingresarse al Tinkercad. Mientras tanto, los que tienen posibilidad de utilizar ahorita la computadora con el software que vayan realizando la conexión del primer ejercicio. Y ahí el código ya vamos realizándole un poquito a poquito. De igual manera, la lista de elementos de cada ejercicio está establecida en el documento. Disculpa, Edu Alba, el error te sale eh, que está mal el PDF del documento o en la página del Tinkercad. Un momento.
este momento estoy compartiendo la pantalla del navegador y deberían poder verlo. Eh, sí, al rato estaba compartiendo la pantalla en pausa de PowerPoint, por eso había el error. Listo. Si ya tienen alguno de estos ejercicios realizados, el primero, la conexión de los circuitos, ahora vamos a realizarle el código. Se le paso por paso para un poquito ir explicando cómo funciona. Listo. Bueno, el void setup y el void loop lo vamos a dejar para más pesito. Primero vamos a establecer las variables de los pines que vamos a utilizar. Como el código ya está escrito en las diapositivas, voy a realizar el mismo. Iniciamos variables de tipo entero, van a ser 3. Cada una para un color determinado el LED RGB que vamos a utilizar, sea rojo, azul o verde. Vamos a ponerle el nombre que queramos. Bueno, casi le puse pin rock para establecer el pin del RGB rojo. Lo establecemos en el pin número 8. De igual manera para los dos pines para el color azul y para el color verde vamos a realizar lo mismo. En este caso para el verde y para el azul están los pines 10 y 9 consecutivamente, ¿no? Entonces eso sería copiar lo mismo y ir cambiando. Listo, ahora establecidos los pines del LED, vamos a establecer el pin de la señal del sensor. Este sensor es un MP36 con un rango de temperatura que está desde los menos 40 hasta los 125 grados Celsius, si no recuerdo mal. Bueno, igual, establecemos una variable entero en este caso para la señal del sensor. Ponerle como pin FP, que va a estar establecido en un pin de entrada analógica, entonces la 0. Y luego creamos una última variable que va a ser la encargada donde se va a almacenar el valor de esta señal. Listo, ahora nos vamos al void setup, que va a realizarse una vez que se inicie la simulación de la placa. En este caso vamos a establecerle cómo vamos a utilizar los pines mediante el comando pin mount, M mayúscula, es importante. Y dentro de paréntesis vamos a establecer las dos condiciones. La primera es el pin que vamos a utilizar, va a ser el pin rojo. Una separación de coma y la segunda condición es el modo que vamos a utilizar este pin. En este caso va a ser de salida. Lo vemos como con mayúsculas todo, como output. Lo mismo realizamos para los dos pines restantes, para el rojo y para el verde. Listo. Ahora, si deseamos ver el valor de esta señal, mediante el monitor serie podemos iniciar una
iniciar la comunicación con el puerto serial mediante el comando serial.begin. Los 9600 son los baudios o la velocidad de comunicación que se va a realizar por defecto. Eso para el void setup. Y ahora para el void loop, que va a ser el ciclo que se va a estar realizando siempre y cuando la que esté conectada. Y vamos a establecer las condiciones y a obtener el valor del sensor. Primeramente vamos a crear una nueva, bueno, no, vamos a utilizar la variable de valor que creamos en el inicio y en ella vamos a almacenar la información del pin del sensor mediante un mapeo. Dentro del paréntesis utilizamos la función analog read y dentro del paréntesis de esta vamos a establecer el pin que utilizamos para el sensor. Bueno, los pines del sensor solo son de potencia, la de tierra y el centro que va a ser la de señal. Esta de señal lo conectamos a una entrada analógica. Estos valores en la función de map, el valor es 1023 del que corresponde a una lectura analógica para un voltaje de 5 voltios, que es el que utiliza esta placa, dado que la función que utilizamos del analog read devuelve un valor entre 0 y 1023, correspondiente de igual manera a 0 voltios de 5 voltios. Después de esta línea vamos a realizar la impresión de texto. Como inicializamos la comunicación con el puerto serie, vamos a aprovecharlo. Listo, esta primera línea, la línea 24, utilizamos el serial print para imprimir el primer mensaje. Vamos a utilizarle como temperatura. Podemos establecerle cualquiera nosotros deseemos. Y para la segunda línea utilizamos un salto de línea para imprimir el valor que almacenamos en la variable anterior, en la variable de valor MP en este caso. Y ahora vamos a establecer tres condiciones, tres ifs.
que van a ser los que se encarguen de ir realizando el cambio de color de este RGB en base a la señal que es recibida del sensor. Dentro de la condición if, vamos a establecer la primera condición, que de este valor, siempre y cuando sea menor o igual a 10, va a realizar dicho cambio que va a estar entre las llaves estas. Vamos a establecer que el pin rojo, el pin verde van a estar en apagado, mientras que el azul va a estar en encendido. Eso se va a realizar solo siempre y cuando se cumpla con esta condición de que la información del sensor va a encontrarse menor o igual a 10. Y para los demás colores, realizamos la misma acción, solo cambiando la condición del if. En este caso, el pin de LED verde es el que se va a activar. Entonces le ponemos high. Y el último condicional, la última condición del if, vamos a establecerlos para valores mayores a 35. Estos valores ya dependen si ustedes quieren cambiarle y establecer valores o rangos distintos. Ese es solo un ejemplo nomás para detallar cómo se enciende y se apaga el LED. Y en este último caso, el LED que se va a encender es el LED rojo. A ver. Si sale un error. Y bueno, realizando la simulación, lo único que debemos cambiar es dándole clic al sensor. Podemos ir variando la simulación de la temperatura que va recibiendo. En base a eso, se va a ir cambiando el color del RGB que establecimos en los rangos de los condicionales de los if. Pues de igual manera podemos cambiar
como nosotros deseemos, cambiando los rangos, temperatura, por ejemplo, entre 0 menos 10 a 10, por ejemplo, un color, en este caso color azul, y así podemos ir variando los colores con los que se enciende este RGB. En este caso, está establecido que si es mayor a 35, él se va a cambiar a rojo, menor a 35 se va a establecer en verde, y menor o igual a 10 se va a establecer en azul. Es el primer ejercicio. Y ahora vamos a realizar el segundo ejercicio, con lo cual les pido por favor que los que pueden vayan realizando de igual manera la conexión. Sí están detallados en todo caso los valores de las resistencias que se está utilizando en el documento, así que no habría problema por esa parte. Y ya veremos para el segundo ejercicio. Ya que es 18:20, mejor vamos a una pausa de 10 minutitos y ahí sí volvemos con el segundo ejercicio.
Listo, volvemos. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. Consiste en la aplicación de un sensor de movimiento, además de una bocina. Los elementos a utilizar están detallados igualmente. Vamos a utilizar la turbina 1, dos LEDs, una bocina con sus respectivas resistencias de 220 ohmios para protección y además del sensor PIR, un sensor óptico infrarrojo. La conexión ya está realizada. Y para el código, vamos a realizar el mismo procedimiento anterior. Primero vamos a establecer los pines a utilizar y los vamos a guardar en variables de tipo entero. En este caso, para el pin del sensor, como establecido como el pin 2, la señal de pin 2 para el sensor, y para la bocina está establecido el pin 8. Por le puse sensor y para el nombre del segundo le puse bot. Ya pueden cambiarles si desean. Luego nos vamos al método del voice setup y dentro de él vamos a establecer el modo de los pines que vamos a utilizar, en este caso para el pin del sensor, que es el pin 2. Vamos a establecerle como entrada, y por otro lado utilizamos el pin de la bocina como salida. En esta vamos a producir algún sonido en caso de que se detecte algún objeto en movimiento con ayuda del sensor. De igual manera vamos a establecer una comunicación con el puerto de serie si que deseamos imprimir algún tipo de mensaje en caso de que se detecte o no un objeto. Para el voice setup, para el void loop, para este ciclo, vamos a, de igual manera que el ejercicio anterior, vamos a crear una variable y en esta vamos a almacenar la información de la lectura del sensor. En este caso utilizamos la función digital read, y dentro del paréntesis de esta vamos a establecer el pin del sensor, pero como ya está establecido como pin 2 no habría problema. Por ese lado, en la siguiente línea vamos a imprimir un mensaje. En este caso vamos a imprimir la información al monitor serie con ayuda de serial.print y ln para salto de línea. Y vamos a mostrar los valores, en este caso que va a arrojar el sensor, sea de 0 o 1, dependiendo si detecta o no un objeto. Luego, de igual manera, vamos a establecer una condición if, que va a establecer de que si se detecta un objeto, vamos a utilizar la función digital write para enviar una señal a la bocina establecida con el pin 8. Primero utilizamos el pin y luego utilizamos el valor de señal que vamos a enviar. Y utilizamos, después de esta condición o de esta acción, vamos a utilizar un else que va a servirnos para, en casos de que no se detecte un objeto, no enviar nada a la bocina y esta se va a silenciar. Finalmente, vamos a utilizar un delay. Esto va a mejorar el rendimiento de la simulación. Un delay de 100 milisegundos. A ver, los valores de la resistencia si les puse. Sí. Listo. Bueno, iniciamos la simulación y en este caso vamos a hacer clic en el sensor. Ya, y la especificación de este sensor PIR está
tiene su determinado rango de medida, y una vez que un objeto se dé una simulación con este puntito entre en su rango de medición, va a enviar la señal entre la condición if al sensor, digo a la bocina, te va a reproducir, bueno, en este caso una muy básica, ¿no? Como ese es un sensor de movimiento, si el objeto se queda estático no va a realizar ninguna acción. El objeto esté en movimiento, va a enviar la señal a la bocina y eso se va a activar. Bueno, por fuera no se va a activar en todo caso. Y ya, los LEDs que utilizamos están establecidos para, bueno, el de la izquierda, para señalizar que el dispositivo está activado, y mientras que el LED de la derecha se va a encender siempre y cuando se envíe o se, en ese caso, pero, como realizamos la comunicación serie, podemos abrir nuestro monitor serie, que está abajo un poquito del código, y vamos a ver que se imprime constantemente los ceros en caso de que no nos detecte ningún objeto. Y para los casos que le va a realizar todo el tiempo que la placa esté conectada, porque está en el ciclo del loop, el método del loop. Bueno, este sería para el ejercicio 2. Realmente es muy simple como el ejercicio anterior, solo que utilizamos otro tipo de sensor, en este caso el sensor PIR, sensor de movimiento, y como una salida lo utilizamos aparte de los dos LEDs. Estamos utilizando una bocina que va a activarse al detectar o recibir la señal correspondiente de este sensor. Bueno, esto para este ejercicio. Como último ejercicio tenemos igualmente la aplicación de un sensor de temperatura, pero con la diferencia de que vamos a utilizar un elemento adicional que es un LCD, donde vamos a imprimir los valores que este sensor detecta. A ver. Bueno, vamos a realizarle rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. La conexión está establecida en el documento en caso de que quieran realizarlo. Para esta vamos a utilizar igualmente una placa, un Arduino Uno, una placa de pruebas grande, y además un LCD con su respectiva potenciómetro para controlar el contraste de y además del sensor, ¿no? El principal, un TMP36. Bueno, y una resistencia de protección para la pantalla. En cuanto al código, en este caso vamos a utilizar librerías. La primera línea establecemos qué librería vamos a utilizar, en este caso con la función include y el nombre de la librería. Podemos encontrarle acá. Bueno, aquí hay varias librerías que podemos utilizar. En este caso, como estamos utilizando pantallas de cristal líquido, utilizamos esta librería de Liquid Crystal. Y aquí podemos ver otra forma de establecer las variables. En este caso vamos a inicializar los valores de los pines que vamos a utilizar para la pantalla. Están detallados como el RS, el LED y los DG desde el 4 hasta el 7.
en base a los pines 2, 3, 4, 5, 6 y 7, normalmente de los puertos digitales del 2 al 7, ¿no? En orden. Eso por afuera de las variables. Y ahora para el método del setup, vamos a iniciar comunicación con el puerto serie, si es que deseamos imprimir en el monitor serie de simulación. Y luego iniciamos la comunicación con la pantalla. En este caso, una pantalla LCD 16:2. Creo que también hay la otra, pero vamos a utilizar solo la de 6:2. Primerito. Bueno, eso para el voy setup, que solo se va a ejecutar una vez. Luego para el void loop, el ciclo loop, vamos a, de igual manera que los ejercicios anteriores, crear una variable en donde vamos a almacenar el valor de la señal que capta el sensor, una variable llamada en este caso lectura, que se almacena gracias a la aplicación, aplicación y uso de este método de analog read. Bueno, el sensor TEM está establecido como el pin A0 de la entrada analógica. En la siguiente línea utilizamos dos variables flotante para establecer las definiciones de la tensión y la temperatura. El valor igualmente de esta aplicación de 2023 corresponde a una lectura análoga para el voltaje de 5 voltios y en función del analog read que devuelve un valor de 0 a 1023 correspondiente a los 0 y 5 voltios de la placa. Bueno, y en la siguiente línea, mediante esta aplicación, bueno, la creación de esta variable, podemos obtener los rangos de temperatura de este sensor, de este tipo de sensor, que es un TMP36. Está establecido hasta -40 a 125 Celsius en este modelo de sensor. Bueno, luego en la siguiente línea utilizamos el lcd.home para establecer la sintaxis que vamos a utilizar. Imprimimos en esta pantalla primer texto que vamos a utilizar, en este caso establecido como la temperatura. Con set cursor cambiamos el lugar donde se va a realizar dicha impresión. Y finalmente, una vez que establecemos los dos textos detallados, si queremos podemos borrarle esto o no, imprimir directamente el valor de la temperatura que estamos utilizando, pero para que se vea un poquito mejor, utilizamos las dos líneas extra, digámoslo, para detallar un poquito más la información obtenida. Y de igual manera que los ejercicios anteriores, utilizamos un delay para mejorar la simulación, en este caso de un segundo. Una vez que iniciamos la simulación, a ver, creo que el potenciómetro, sí, 10K. El valor de potenciómetro que estamos utilizando es de 10K en esta simulación nomás. Este potenciómetro nos va a servir para ir cambiando el contraste de la pantalla. Está conectado al pin del contraste y el máximo vamos a utilizar para ver mejor la información que se imprime en la pantalla, ¿no? Y nada, utilizamos igual el mismo sensor, vamos alterando los valores de simulación que recibe este sensor desde los -40 a los 125 grados y en la pantalla nos irá mostrando estos valores
el mismo ejercicio, el primer ejercicio, solo que con la aplicación de una pantalla LCD y no solo le imprimimos en el monitor serie de la simulación directamente, sino aprovechamos un dispositivo extra que es esta pantalla y lo eh, imprimimos la información obtenida de este sensor directamente a la pantalla. Ese sería el único cambio que realizamos. Bueno, ya. Y la adición del potenciómetro y las conexiones establecidas para el uso de este dispositivo. Mm, y eso sería todo por este ejercicio y por la clase. Y con este último ejercicio ya terminamos. Si tienen algún problema, por favor, pueden escribirlo, levanten la mano. Y si no, ya les estaría enviando el registro de asistencia unos 10 minutos máximo. En este, lo único que tienen que llenar es unas 3 preguntas. No tienen que agregarle nada de estos 3 ejercicios porque ya están establecidos en el documento que les envié, de las diapositivas. Solo son 3 preguntas muy simples que van a servir para su registro, ¿no?, del día de hoy. Edu Alba, podemos utilizarle directamente el sensor, por ejemplo, el que les detallé, el LM35, pero son tipos de sensores muy básicos, digamos, que entregan señales que se ven muy alteradas muy fácilmente con el ambiente. Entonces, si deseamos obtener, digamos, un valor exacto para una aplicación específica, que debemos mejorarle este sistema. Estos sistemas solo son muy simples, muy educativos, nomás digamos así, para ir detallando cómo funciona más que nada los sensores. Si queremos obtener mejores aplicaciones, debemos eh, utilizar algún tipo de filtro que mejore la recepción de esta señal, si deseamos. Si necesitamos así una aplicación muy simple, podemos realizar los ejercicios directamente con los sensores más generales que encontremos. Bueno, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a esta clase. El día de mañana igual tendremos las últimas clases del curso que estamos recibiendo y no se olviden, por favor, de llenar la registro de asistencia de este día. Ya les estaré enviando. Y muchas gracias por asistir el día de hoy. Que tengan buena noche.